Entonces voy a animarlos a que tomen sus Biblias y capítulo 18, empezando el versículo 1. Dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Padre Celestial, te pido, Señor, que puedas hablar a través de tu palabra, Señor, que el mensaje que tienes para nosotros sea claro, pero que podamos escuchar atentamente las palabras, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, Señor, entendiendo la realidad de lo que Él estaba hablando, Señor, y la manera en la cual 2000 años después todavía retumban esas palabras, Señor, y la importancia que tienen hoy más que nunca, Señor, de entender tu justicia, Señor, y de entender que nos escuchas, y de entender tu perfecta voluntad, Señor, y la manera en la cual tú has prometido ocuparte, Señor, y protegernos. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, en el pasaje de Salmos, había un versículo que hablaba de que Dios ama a las personas que son humildes. Más bien dice que los perversos los aplasta, ¿no? Estábamos hablando en el tiempo de oración y hablamos acerca de buscar tener humildad. Pues hoy creo que si a alguno le falta un poco de humildad, vamos a crecer quizás en humildad hoy, porque vamos a aprender una lección de una viuda que estaba desesperada, estaba completamente sola, no tenía a nadie que pudiera defenderla, estaba en una situación completamente precaria, una situación en la cual no tenía esperanza y no tenía los recursos ni la habilidad de hacer nada más que simplemente pedir misericordia, pedir por ayuda. Y no me voy a atrasar mucho en decir que aunque a veces tenemos la tendencia incorrecta de leer un pasaje y decir, ok, ese soy yo, y inyectarnos a veces en personas que quizás es como una mala lectura del pasaje, ¿no? He hablado antes de que a veces nos gusta como una buena historia es David y Goliat, y nosotros decimos que, bueno, yo soy David y Goliat son mis problemas, y creo que a veces queremos ponernos en lugares donde no es necesariamente nuestro lugar para ponernos, pero hoy creo que sí podemos agarrar uno de estos lugares, ojalá no el del juez malo, sino digamos que todos nosotros como creyentes somos como esta viuda. Y ojalá veamos la necesidad absoluta que tenemos de la justicia de Dios, porque nosotros no podemos adjudicarnos esa justicia, no tenemos el poder, estamos necesitados completamente y solamente tenemos la habilidad de entregarnos y buscar su justicia. Quiero que hoy veamos simplemente quizás un par de los elementos de las... muy bien, alguien me apuntó esta semana, son 3 personas en esta historia. Las 2 obvias es un juez injusto, juez malo, un juez que ni
ni teme al hombre ni teme a Dios. Y vamos a ver que eso es un gran problema. Es un gran problema en general, pero definitivamente es un gran problema en Israel. Tenemos una viuda que está completamente sola y tenemos a un adversario. Tenemos a alguien que está creando un problema con ella. Entonces, quiero que veamos primero un poquito sobre esta viuda y tengo un par de pasajes aquí para dar un poco del contexto y la idea histórica, la idea del pueblo de Israel y sobre la manera en la que Dios había comunicado. Hay mucho más de lo que veríamos hoy, pero solamente quizás un vistazo sobre la manera en la que Dios se comunica a su pueblo y habla con ellos acerca de el trato. Dice en Deuteronomio 14, 28, 29, dice: al final de que cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo ahí. Y versículo 29 dice: déselo a los levitas, que no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Recuerden que hay 12 tribus y hay una distribución de tierra, pero ellos no están entre ellos. Ellos no reciben una parcela, no reciben un tracto. Ellos van a depender, ellos van a servir al pueblo de Dios como ministros de Dios y van a recibir de parte del pueblo para poder vivir. Entonces, eso es un grupo. Pero no solo ellos, y dice también, y también los extranjeros que viven en medio de ti. Interesante. Dios preveyendo que va a haber tiempos en los que quizás alguien esté pasando o alguien haya venido por cualquier razón y quizás no tenga la habilidad o el terreno o la capacidad de poder generar los ingresos y tenga una necesidad. También a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Es interesante, no solamente que sobrevivan, sino que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Ese pasaje para mí claramente apunta al hecho de que entre otros grupos de personas, Dios quería asegurarse de proveer para las viudas. En el Medio Oriente, la posición de una viuda era complicada, pero depende de qué viuda era, ¿no? Pero definitivamente en la estructura que había política y entre las personas era difícil, y creo que podemos pensar en esta mujer por algunas de las cosas que dice en la historia, que seguramente ella estaba quizás en las peores condiciones como una viuda, porque el hecho de que ella está acudiendo directamente a este juez indica que seguramente está completamente sola, porque tradicionalmente en esa cultura a las personas que iban al juez sería un hombre. Entonces, si era una situación que la mujer tenía, quizás su papá podía haber ido. Obviamente, si es una viuda es porque su esposo murió, pero ¿qué de su papá? Él podía ir, ayudar a representarla. ¿O qué de un hermano? ¿O qué de un tío? Incluso un hijo podía ir y ayudar para representar, para asistir. Pero ella parece que está completamente sola y reincidentemente tiene que volver y está pidiendo misericordia. Pero Dios tiene un plan de provisión para las viudas. Él sabe que la situación sería difícil para muchas de ellas. También un elemento no solo de provisión, sino de protección. Deuteronomio 24, no es 187, no sé qué pasó ahí, es 18 y 19 creo. Dice: debes actuar con justicia. ¿Con quiénes? Con los huérfanos y con los extranjeros que viven en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Es muy posible que la situación en la que ella está luchando en este momento es algo parecido. La situación en la cual ella ha caído por su destitución, por la situación que tiene tan difícil, ha necesitado que le presten algo, que le ayuden con algo, y alguien se está aprovechando de ella. Y Dios está diciendo: no puedes hacer eso. No puedes tomar a alguien que quizás no tiene ningún otro recurso, además de pedir ayuda a otra persona, y abusar de ello. Pero sabemos que en el corazón del hombre todo es posible, ¿no? Y entonces Dios está preveyendo en contra de esto,
Pero empezamos a hacer esta imagen de esta mujer que está completamente sola. Tiene a alguien que está haciendo exactamente esto. De alguna manera está abusando de ella a través de quitarle todos sus recursos y de exprimir todo lo que ella tenga y requerir más de ella. Cuando Dios dice que no pueden hacerlo. Y Dios le recuerda, cuando le dice, te recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto. Y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Recuerda que tú también, como un pueblo, estabas completamente asolado, completamente sin esperanza, completamente sin un defensor. Y Yahweh fue tu defensor. Dios vino a tu rescate cuando nadie más lo hacía. Y solamente pedían más, y pedían más, y pedían más. Por eso es que te doy este mandato. Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo ahí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas. Es interesante la idea en la cual que Dios está diciendo, hey, necesitamos cuidar a esas personas que no tienen a nadie más que va a poder cuidarlos. Nosotros podemos, y tranquilo, yo voy a proveer. No hay que preocuparse de si perdí un poco aquí, un poco ahí. No tengo que estar preocupado por si Dios va a bendecir. Y Dios claramente está pensando en estos grupos de personas que no tienen otra opción. No tengo el pasaje aquí, pero en Santiago sabemos que dice que ¿cuál es la verdadera religión? ¿Alguien se acuerda? Vivir santos ante Dios y ¿qué? Ayudar a aquellos que están necesitados. Entonces, Dios está protegiendo, Dios está proveyendo, tiene un plan, tiene un corazón. Entonces, cuando ponemos en contexto esta realidad y entendemos el corazón de Dios, que no es un Dios que no le importa, no es un Dios no sé, le vale en la cabeza, pero no sé si se vale decir se vale, pero no se preocupa. No es eso, no es ese tipo de Dios. Y Cristo está contando esta historia que crea una situación extrema, en la cual hay una viuda, pero la viuda más destituida, la cual tiene que encargarse de ella porque nadie más le va a ayudar. ¿Y cómo es el juez? El juez es un hombre terrible, ¿no? Este juez es una mala persona, la cual solo se preocupa por sí mismo. Y él dice, no tengo ni respeto por hombres, ni tengo respeto por Dios. Ahí en Deuteronomio también dice, maldito todo el que se niegue a hacer justicia, justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo responderá, amén, o sea, así sea. Dios esperaba de su pueblo un entendimiento de que no podemos traer injusticia en contra de estas personas, de nadie, pero sobre todo estas personas. ¿Y quién es como la imagen, debiera ser la imagen de la justicia en una cultura? Un juez, el que su trabajo es regir justicia. Vean lo que dice en Esdras. En Esdras hay una expectativa clara de que no es solamente que el juez en Israel debe de entender las leyes, sino debe de ser una persona que entiende la ley de Dios, que está entregada a la ley de Dios, que entiende el corazón de Dios. Una persona que le importa esto. Esdras 7:25 dice, y tú, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de Dios. La expectativa es esa. Deben de ser personas que conocen la ley de Dios. Y creo que está implícito en eso, no solo conocer, sino obviamente obedecer y amar. Y ve lo que sigue diciendo. Por si acaso, para que gobiernen toda la gente de la provincia situada al occidente del río de Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Por si acaso, quizás ocupa 100 y solo hay 90.
Bueno, busque a 10 y enséñeles a ellos a conocer la palabra de Dios. Enséñeles la ley de Dios, que amen. El corazón de Dios para la justicia es que entendamos que Él realmente tiene una preocupación. Entonces, Cristo les pinta este cuadro. Una mujer que insistentemente está viniendo, está en la situación más necesitada. Y un juez, tengo ahí la imagen, un juez que no le importa, ¿no? Que está aburrido. Un juez que no le importa a Dios, obviamente no está en la situación. Y la realidad es que las personas estudiosas nos dirían que históricamente está probado que esto era bastante común. No era incomún. Y en Israel, en cada zona había jueces establecidos. En lugares como Jerusalén hubiera habido múltiples jueces para... Esos son cortes, no son cortes religiosas, son cortes, ¿cómo es la palabra en español? Seculares, pero no sé si le podría decir que son seculares, pero son civiles. Para cuestiones civiles, ¿no? Hay un pleito, hay un problema, hay una deuda, lo que sea. Pero todavía la expectativa sería que esas personas conocen el corazón y la voluntad de Dios. Pero este hombre es el ejemplo máximo de alguien que simplemente no le importa ni la justicia, ni el corazón de Dios, ni su voluntad. Y desafortunadamente, Jesús sabía que eso era algo que ocurría. Los fariseos sabían que era una realidad. Los discípulos conocían que era una realidad. Quizás a alguno de ellos le había tocado ir a buscar a alguien y se daban cuenta de que esas personas no tenían realmente amor por la palabra de Dios. Antes de mirar un poquito más en detalle el pasaje específicamente, sí quiero apuntar a una cosa más. Hay una palabra cuando el juez dice que ella está insistiendo y que ya no puede más, que se va a dar por vencido. Es interesante porque cuando estaba estudiando me di cuenta que hay una palabra griega que usa ahí y tiene un significado muy específico y creo que como ticos podemos entender quizás a lo que se refiere. Upapiazo. Bueno, no, en griego no sé decirlo, pero es un jupaponazo, es lo que es. Eso es una broma, pero es verdad, porque eso es, una broma tica, pero cuando lo estaba leyendo y cuando estaba estudiando lo que significaba, me hizo pensar en un juponazo, no sé cómo lo diríamos, ¿cómo lo diríamos? ¿Un juponazo? Bueno, yo le puse un jupanotazo, sí. ¿Por qué? Algo así, sí. Es desgastar, pero más específicamente es golpear repetidamente. La idea que él está explicando sobre cómo se siente con esa situación con la mujer es un término de boxeo. Y le está pegando repetidas veces, está pegando en la cara. Hay un ejemplo de 1 Corintios 9:27. Pablo usa este mismo jupaponazo, ¿no? Dice, Eric está como... Cuando va a estudiar Jonathan por fin griego. Dice, sino que golpeo, el juponazo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. La idea ahí es algo que es no solamente insistente en el sentido de que está simplemente en el lugar, sino es una insistencia casi violenta, es una insistencia continua, impactante. Y continua, y esa es la idea que él está, la palabra que usa esta mujer, continua, y nada más me está pegando. Y realmente, seguramente cuando vemos el pasaje y entendemos la necesidad en la que ella está, no le queda otra. Y cuando estaba estudiando, aunque el hecho es que el lugar de juicio, el lugar del tribunal, realmente es un lugar que típicamente estaba habitado más que nada por hombres. Y normalmente sabemos que los derechos de las mujeres eran mucho más reducidos. A veces quizás esa es la única opción que queda, es como una desesperación manifestada. Una desesperación de pedir misericordia continuamente, pidiendo por justicia.
Y este es el cuadro en el cual entramos cuando vemos este pasaje. Cuando dice Jesús que cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos. ¿Para qué? Para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y ese es el propósito. Y ese cuadro que he intentado pintar de la necesidad absoluta de esta mujer, somos nosotros. Esa es la condición en la que nosotros estamos. Una condición de necesidad completa, de necesidad ajena a nosotros, algo que nosotros no podemos proveer para nosotros mismos. La justicia solamente puede venir de Dios. Interesantemente, Dios decide en esta historia pintar un cuadro o enseñar una historia en la cual hay una persona que se asemeja mucho a nosotros, la viuda, la cual nos podemos identificar, pero el juez en este caso es quizás lo más opuesto a lo que pudiera ser nuestro Dios. Está a lo más apartado. Una mujer en cierta ciudad dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él, ¿qué? Repetidas veces, de forma continua, para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Recuerden, dije antes, tiene un enemigo, alguien que está luchando con ella, que muy seguramente, porque sabemos que cuando por fin se le da justicia, está resuelta esa situación, es alguien que está violando el dictamen de Dios de que no hicieran esto, de que no estuvieran requiriendo cosas de viudas de esa manera. Y durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente. Es interesante, esto es una declaración propia del hombre, esto es lo que califica qué tipo de persona es. Él ni siquiera, no es que la gente piensa eso, no es que es el chisme. Bueno, yo creo que ese juez siempre dice la oración al principio de la reunión, y dice que es cristiano, o dice que es como judío, pero yo creo que no, eso es él. Siendo muy honesto con sí mismo, dice, no temo a Dios, ni me importa la gente. No puedo imaginarme un peor ejemplo de un juez. Desafortunadamente, seguramente no es tan irregular, pero qué terrible. Que ni siquiera le importe Dios y no le importa la gente a la cual debería estar sirviendo, a la cual estaría cuidando. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Agotando es la palabra. No deja de insistir, me está pegando, ¿no? Entonces ahí está la historia que nos cuenta Jesús de una mujer que necesita justicia, que está completamente en necesidad de que alguien le dé esa justicia. Y como dije antes, creo que muy claramente nosotros entendemos que Jesús está mostrándonos a nosotros como esa viuda que necesita de la ayuda. Pero Él elige hacer un ejemplo completamente, un contraste absoluto entre quién es el juez justo, que es Dios, y este juez que ni le importa a la gente, ni le importa a Dios. Cuando entramos en versículo 6, sí quiero apuntar a esto. Él dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez justo. Y él dijo, ¿cuál dijo que era el propósito de esta historia? Para que aprendieran que tenían que orar y no darse por vencidos. Pero quiero mencionar algo aquí específicamente. Eso no es la única vez que la palabra de Dios habla de esto, de la oración sin cesar, o del hecho de que no tenemos porque no pedimos, y la idea de que debemos estar buscando de Dios. No es la primera vez en la que ocurre, pero creo que es importante que tengamos la sabiduría de mirar el contexto en el cual se encuentra este pasaje. Y este pasaje se encuentra en un contexto, la semana pasada estábamos hablando de ello, un pensamiento el cual Lucas está
construyendo sobre las palabras que dijo Jesús acerca de las cosas venideras, sobre la segunda venida del Señor. Y creo que este pasaje y esta oración no es un oren sobre esto o lo otro, o necesito esto, o me pasa lo otro, sino que muy específicamente está hablando sobre la oración, sobre la venida de Cristo. Debemos de ser incesantes en nuestra oración, en nuestra plegaria, pidiendo que el Señor vuelva. El contexto creo que ata esta idea, y no es decir, como digo, que la palabra de Dios no habla sobre esta oración insistente en una manera más amplia, pero específicamente en ese pasaje, creo que el enfoque de Cristo, la enseñanza de Cristo era hacia esa esperanza de que Cristo va a venir, de que el juez justo va a venir y va a traer justicia a un pueblo el cual no ha recibido justicia en este mundo. Él dice, si hasta él, hablando del juez injusto, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? Y eso es una realidad específicamente del pueblo que ha sido perseguido, del pueblo que ha sufrido, del pueblo el cual paga un costo alto por seguir a su Señor Jesucristo. Lo vemos incluso antes de que se acabara de escribir el Nuevo Testamento, en cartas como la carta de Pedro, en el cual está hablando sobre la persecución que están pasando ellos. Y esta es una oración que el pueblo de Dios ha tenido por 2000 años y continuamos teniendo. Y cuanto más estamos quizás en una condición difícil y sufrimos, clamamos incluso más por la justicia, noche y día, esperando esa venida. Y hace esta declaración, ¿seguirá aplazando su respuesta? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Y creo que si tomamos el versículo simplemente en general de decir, ok, bueno, Él es un juez justo y el juez injusto tuvo que ser pedido muchas veces por justicia, pero por fin lo hizo, pero Dios me va a dar siempre esas cosas que yo ocupo. Bueno, sabemos que si simplemente estamos hablando de cosas que es el deseo de nuestro corazón, bueno, aunque sea, a veces dura un tiempo. Pero si estamos hablando de la venida del Señor, tenemos que considerar un poquito cuál es la razón cuál es la realidad de la venida, el tiempo, el momento, e incluso la razón. Viendo aquí el Señor no ha venido todavía. Predica por Zoom. 2000 años después. ¿Por qué? ¿Por qué 2000 años de es para ver, creyentes pidiendo por la venida las del 11. Señor? Ya prácticamente las 11. En el contexto de pedir y recibir, creo que necesitamos primeramente entender que Dios siempre es el que elige lo mejor para nosotros. Y no sé de ustedes, pero yo sé que con tiempo me he dado cuenta a veces que cosas que yo estaba pidiendo no son lo que yo necesitaba. Y es bueno que Dios no me lo dio cuando lo pedí. O sea, que me dijo que no. Pero específicamente en el contexto de la venida del Señor, aunque no podemos saber el día exacto, eso solamente lo sabe el Padre, sabemos cuándo va a venir. El Señor Jesucristo va a volver cuando se complete la cosecha. Eso significa que si el Señor Jesucristo no ha venido todavía es porque todavía queda alguien que no lo conoce. Todavía hay alguien que queda por ser salvo. Y el Padre en su misericordia no se va a adelantar a ese momento en el cual esa última persona necesita conocer de Él. ¿Seguirá aplazando su respuesta? La respuesta es sí, en su justicia, hasta el momento idóneo, pero sabemos que podemos confiar en Él y que la justicia, al final de cuentas, sea en esta tierra o sea en la próxima vida, la justicia jamás se le va a escapar a Dios. Podemos confiar en que Él, en su misericordia, su amor, la realidad de que todas las cosas trabajan para bien, ¿para quiénes? Para aquellos que aman a Dios
Podemos poner nuestra confianza completamente en Él. Y eso nos deja con el último versículo de este pasaje. Les dice, les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, y hay una pregunta, y aquí como que cierra esa idea sobre este contexto de dónde está hablando. Él hace una pregunta. ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Jesús declara, sí, la justicia va a venir. Les digo, Él pronto les hará justicia. Él va a ser justo. Él va a dar justicia. Ningún mal va a quedar sin ser aplacado. O aquí o en la próxima vida. Pero, más importantemente dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y el día de hoy, yo quiero cerrar con eso. Simplemente esas palabras del Señor Jesucristo. ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? El domingo el jueves hablamos un poco sobre nuestra responsabilidad, sobre nuestro lugar en el reino. Entonces, pudiera decir que hasta cierto punto esta pregunta puede ser una pregunta que pudiéramos apuntar de alguna forma hacia el Evangelio. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, siendo fieles para ver a buscar a aquellos elegidos, los cuales van a ser salvos. Otras personas que todavía no han oído, tenemos un rol en eso. Pero al centro de esa pregunta creo que estoy yo y está usted. Necesito empezar por preguntarme esa pregunta a mí. ¿El Señor viene esta tarde? ¿Cuántas personas con fe encontrarán la tierra? Va a encontrar a personas con fe. Eso no tengo duda. Pero necesito saber que yo estoy entre ellos. Necesito estar viviendo una vida que refleja lo que Él ha dicho, que muestra que una persona es un creyente. ¿Cuántas personas con fe encontrarán la tierra? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Dios, te agradecemos infinitamente, Señor, el saber que en ti tenemos un juez justo. Y Dios, entendemos que esa realidad es una realidad también terrible. Dios, porque Señor, no hay nada que se te va a pasar, no hay nada que se te va a olvidar, Señor. La única manera de sobrevivir tu justicia es abrigados en la justicia de Cristo. Dios, y por eso te damos gracias por Él, te damos gracias por la misericordia, Señor, la gracia que recibimos en Él. Dios, y sabiendo que eres un juez justo, entendemos que aún que vivimos en un mundo rodeado por injusticia, Señor, podemos confiar en que un día de estos encontraremos paz. Dios, te doy gracias porque en tu justicia, también en tu misericordia, Señor, estás dando un poco más de tiempo, Señor. Estás aplazando tu regreso, Señor, por esas personas que todavía no te conocen. Te pido que continúes haciendo esa obra, no solo en nuestros corazones, sino en los corazones de las personas que nos rodean, Señor, de amigos, familiares, vecinos, Señor. Y haz uso de nosotros. Encuéntranos disponibles, dispuestos a servirte, Señor, a abrir nuestras bocas y comunicar, Señor, esa gran verdad. Señor, que seamos efectivos en nuestro llamado, Señor, y que podamos ser obedientes y operar como los
embajadores que debemos de ser, llevando ese mensaje de reconciliación a aquellos que todavía no lo han oído. Entonces, con eso en nuestro corazón que decimos, Señor Jesucristo, por favor, ven hoy. Estamos listos, pero también al mismo tiempo decimos, hay personas todavía que necesitan oír, Señor. Graba eso en nuestros corazones, Dios, y danos una pasión por tu justicia y por el llamado que nos has dado, Señor. Damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en esa justicia, Señor, y a ser encontrados entre los que son fieles cuando llegues. Damos gracias por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.